Bien, seguimos adelante, 2 de la tarde, casi 36 minutos aquí en Israel, en CAN, Radio Nacional de Israel en español. Vamos a cambiar de tema, volvemos a una información que fue uno de nuestros titulares, el ataque al rabino principal de la Argentina. En su casa fue gravemente herido, está hospitalizado y se habla de un ataque antisemita. Por eso estamos a esta hora en comunicación con el doctor Gustavo Peretnik, que es escritor y experto en el tema del antisemitismo, entre otros. Shalom, Gustavo, y bienvenido una vez más a CAN. Hola, ¿cómo estás, Roxana? Muy bien. Aquí junto a mí Sale Mergui en el estudio. Hola, ¿qué tal? Hola, Sal. Bien, y nuestra primera pregunta es ¿cómo evalúas este ataque puntual en la situación actual que vive la Argentina y quizás América Latina también respecto del antisemitismo? Bueno, en principio es claramente una escalada, porque no se trata de atacar a una persona con aspecto judío en la calle, sino de un plan premeditado incursionando en su casa, lo que hace mucho más grave el atentado. Claramente responde a algún tipo de programación, de planificación. Y en ese sentido es una escalada que podía preverse porque la situación volcánica de la judeofobia está dándose también en la Argentina, especialmente diría en aquellos países donde la izquierda está perdiendo poder porque su ideología ha colapsado y entonces se aferra a todo tipo de canales para vindicar de una manera con odio esa frustración que ha raptado a una buena parte de la humanidad a partir de este cambio ideológico fundamental que se dio. Y agregaría que en el tema de la judeofobia en particular, cabe insistir en que muchas veces se la plantea como una de las formas del racismo, una de las formas, peor aún, de la discriminación, cuando en realidad la judeofobia no tiene nada que ver con discriminación hoy en día. La judeofobia no discrimina, mata. Y lo que hace es generar una demonización de un grupo y explotar de vez en cuando en ataques de violencia, y este es uno de ellos. Uh-huh. Pero cuando se trata con buenas intenciones de combatir la judeofobia o el antisemitismo y otros tipos de discriminación, ya desde el comienzo se está arruinando toda posibilidad de avanzar, porque la discriminación no tiene nada que ver con la judeofobia, es una corriente de odio que lo que hace es generar un clima de demonización de un grupo para después poder atacarlo vilmente, y lo vemos así, explotando de tanto en tanto, como en este caso lamentable. Uh-huh. Sabemos que hay distintos orígenes antisemitismo que provienen de distintos orígenes, incluso en materia ideológica, en materia de grupos. ¿Cuáles son los que encontramos en Argentina? Diría que se combinan todos. Cuando en mi libro yo separo los paradigmas distintos, el socioeconómico, el racial, el conspiracional, el del desplazamiento, todos esos los voy ejemplificando en un país, pero combinarse se combinan todos. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno busca grupúsculos neonazis en Argentina, los hay. La revista Cabildo sigue publicando artículos que se acercan a una postura filonazi. Está este grupo Alerta Nacional de Biondini, que es un eterno judeófobo vestido de alguna manera de sus orígenes peronistas. Pero estos que acabo de mencionar son muy, muy marginales y casi no tienen importancia, no tienen influencia en la Argentina, y uno debe medir la gravedad de la judeofobia o su peligrosidad no en base de la cantidad de odio que hay, sino de en cuánto está cercano al poder. Y en ese sentido, estos grupúsculos que acabo de mencionar están muy alejados del poder y por lo tanto no conllevan un verdadero peligro. Así que empiezo suponiendo que no tiene nada que ver con ellos este ataque. Aunque por supuesto no se puede descartar el 100% hasta tanto no se descubra quiénes fueron los perpetradores. Pero por otro lado, los que sí están más cercanos al poder y que tienen la posibilidad de acudir a medios constantemente y hacer penetrar un mensaje judeofóbico son los grupos de la izquierda radical. Y estos en las universidades, por ejemplo, hacen estragos. Entonces, cuando se crea un clima de demonización del Estado de Israel, es obvio que esta demonización va a abarcar a los judíos por doquier. No hace falta ser un gran genio para darse cuenta que de todos los países del mundo, de los 194 que hay, el único al que quiero destruir es al judío.
no puedo después decir esto no tiene nada que ver con tener alguna hostilidad hacia los judíos, porque es obvio que la hostilidad es un resultado de lo que estoy diciendo. Y en ese sentido me parece que grupos de esta naturaleza son candidatos para haber perpetrado el ataque contra el gran rabino. Me gustaría hablar precisamente lo que acabas de decir, el tema de Israel, antisemitismo. En Francia, por ejemplo, los últimos ataques importantes fueron sobre todo a partir de momentos más difíciles del conflicto palestino. En la segunda intifada, muchos ataques, diríamos, de los yihadistas, también islamistas. La gran pregunta que yo te hago es, y creo que la respuesta me la acabas un poco de insinuar, es si es posible ser anti-israelí sin ser antisemita, o tú consideras como, por ejemplo, el gobierno israelí pide y exige declarar que el antisemitismo y antisionismo es lo mismo. Primero, no es el gobierno israelí el que lo pide, es la Unión Europea que ha adoptado esta definición. Y la Unión Europea no puede ser sospechosa de tener un gran entusiasmo por el sionismo ni por Israel, ni que hablar que el gobierno norteamericano. Que el antisionismo es una manera de la judeofobia o antisemitismo, no hace falta profundizar demasiado para darse cuenta. Si yo quiero destruir un solo país en el mundo y con él me empecino obsesivamente, y ese da la casualidad que es el país judío, no puedo agregar después que no tengo nada en contra de los judíos. Es como decir, todo lo que quiero destruir es la religión judía, pero contra los judíos no tengo nada. Así que la historia de la judeofobia ha mostrado en cada etapa que presentan condiciones al judío para dejar de perseguirlo. O sea, usted me está diciendo que si, por ejemplo, imagínese un caso muy hipotético y muy lejano, ahora mismo hay dos estados, Palestina e Israel, ¿vale? Y hay paz. Ok, dejemos un poco, sé que es un caso bastante ahora mismo improbable. No es improbable, es utópico, pero en fin. ¿Usted cree que pese a este escenario aún habrán, diríamos, movimientos anti-israelíes, no? Pero sin ninguna duda no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, la aspiración a crear un Estado palestino con la judeofobia. Es más, el movimiento nacional palestino nunca tuvo como objetivo crear un Estado palestino. Esto es uno de los grandes mitos. El objetivo del movimiento nacional palestino, desde su nacimiento con Amin al-Husseini, el mufti de Jerusalén, fue destruir a la comunidad judía en Eretz Israel. El objetivo del movimiento nacional palestino fue, y sigue siendo hasta hoy, destruir al Estado judío en Palestina o la tierra de Israel. Si para destruirlo tienen que crear en el camino un Estado palestino, están dispuestos a hacerlo. Pero no ese es el objetivo, no es crear nada, es destruir lo que hay. Así que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Las soluciones políticas no son una excusa. Es decir, la aspiración a resolver políticamente un conflicto es una excusa. Porque si fuera así, Sal, ¿qué tendría que ver? Si uno, digamos, ciegamente acepta la idea de que todo lo que falta aquí es que se cree un Estado palestino en los territorios que Israel administra desde 1967, y ahí comienza la solución del conflicto. Pero aquí, ¿por qué digo la ceguera de quien sostiene esto? Porque no existe un solo líder árabe en el planeta, no existe un solo movimiento árabe que diga que el conflicto nació en 1967, cuando Israel comenzó a administrar estos territorios. Ellos no llaman Nakba al comienzo, a que Israel ocupe Jerusalén, llaman Nakba o catástrofe a la creación del Estado de Israel. Y nosotros como judíos tenemos que soportar que todos los años, aún en foros como las Naciones Unidas, hagan duelo una vez por año en nuestro cumpleaños, sufriendo porque ha sido creado un Estado judío en nuestra tierra ancestral. Cuando no había territorios ocupados, entre comillas, no nos mataban. Entonces, si había terrorismo en 1948 y 49 y 30 y en el 29 y en el 61, ¿cuán tonto hay que ser o cuán obsesionado para decir que todo comenzó en 1967 como conflicto? Es realmente absurdo. Bien, hablamos con el doctor Gustavo Peretnik, escritor, experto en antisemitismo, y mi pregunta siguiente tiene que ver con cómo combatir este fenómeno del antisemitismo, y veía hace unos pocos días esa gran marcha
que se hizo en Francia, o unas cuantas, en distintas ciudades, y después de inmediato se escuchó decir, ven, esa es la prueba de que los judíos dominan al gobierno francés. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo se combate? Bueno, marchas no combaten nada. La marcha todo lo que puede hacer es permitirle a la persona bien intencionada canalizar su solidaridad con el judío perseguido y atacado. Y en ese sentido tiene una meta positiva, pero que no tiene nada que ver con... ¿Cómo? Y un valor. Tiene un valor, pero no tiene nada que ver con combatir la judeofobia. Una manera, yo diría que hay dos canales fundamentales. Uno es el vía legal y otro es el vía educación. Y empiezo por el segundo, en el que me he ocupado mucho más a lo largo de mi vida, y diría con mucho escepticismo que no existe tal cosa. Pese a que hay de vez en cuando cursos sobre Shoah, pero no hay enseñanza sobre judeofobia. Y aquí nos vemos frente al siguiente dilema. El odio más profundo que ha producido Occidente, el odio más letal, más abarcador, más universal, más exitoso, que ha matado a millones y millones a lo largo de la historia, más antiguo, no se estudia. Es decir, no hay universidades que enseñen qué es la judeofobia, y como máximo cuando surgen grupos te mezclan la judeofobia con todo tipo de discriminación y racismo y misoginia, lo que hace a uno entenderla menos. Y entonces el mito puede perdurar y la demonización del judío puede continuar porque nadie le ha advertido a su potencial hipnotizado por ese mito, nadie le ha advertido que van a llegar a él. Y no le han advertido tampoco y mostrado que la judeofobia además tiene un poder destructivo como casi ningún odio, porque comienza atacando a los judíos, pero termina destruyéndolo todo. Que veamos claro, todos los ejemplos de judeofobia a lo largo de la historia, destruyeron sociedades enteras, no solamente a los judíos. Sí, termino la frase, perdón por extenderme, pero esto que debería ser motivo de enseñanza permanente debido a la gravedad de la judeofobia, no lo es en ningún lado. Una última última pregunta. Yo, he leído y también de aquí lo recomiendo, el libro Judeofobia que escribiste. Gracias. De nada. La gran pregunta, si puede ser más sintético, es, tú haces en el libro una separación, diferencia entre judeofobia y antisemitismo. No por casualidad el título del libro no es antisemitismo, sino que es judeofobia. ¿Por qué diferencias entre ambos términos? Los dos términos son sinónimos. Lo que pasa es que uno, a mi juicio, es más correcto por varios motivos, pero como me pide síntesis, menciono dos. El primero es que semitas no existen. Solamente en la remota antigüedad había semitas, y hoy se puede hablar de lenguas semíticas, pero no de personas semitas. Y peor que ello, antisemitas, es decir, personas que están en contra de los semitas, no hubo nunca en la historia humana. Entonces, ¿para qué utilizar un término que confunde más y que permite a gente como Assad o como Gaddafi, que lo hicieron, decir, ¿cómo voy a ser yo antisemita si soy semita? Lo que es un juego de palabras. La judeofobia atenta contra los judíos, no contra los semitas. Entonces, ¿por qué usar un término equivocado? Muy bien. Bien, Gustavo Perednik, doctor Gustavo Perednik, escritor, experto en antisemitismo, judeofobia. Muchísimas gracias por este diálogo con nosotros aquí en CAN, Radio Nacional de Israel, y no será el último si nos permites. Gracias, Roxana, gracias, Ansal. Hasta cualquier momento. Shalom. Chao, gracias.